Y ahora vamos a hablar de, digamos, una muestra fotográfica de lo más interesante. Conversaba con mi invitado antes de salir al aire. Es verdad, no es un aspecto sobre lo que habitualmente en el Perú tenemos muchas exposiciones, ni siquiera nuestro vínculo necesariamente con el tema que esta aborda es como muy intenso, como lo es en México, por ejemplo, porque la exposición se llama Post-Mortem Memento Mori, recuérdame al morir, y tiene que ver con un archivo fotográfico de Currenti Castillo, digamos, que produjo una serie de material visual o fotográfico, ¿no es cierto?, imágenes sobre esto. Y ha venido Jason Mori, que es encargado del archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional del Perú, a conversar con nosotros. Jason, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Para entrar a la exposición concreta, ¿no es cierto?, a la muestra fotográfica, esta de la cual vamos a hablar, quisiera solamente un poquito abordar la dimensión y el marco de acción y de trabajo de, digamos, el archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Porque se conoce a la biblioteca, se conoce por supuesto el trabajo que está desarrollando, pero en el ámbito del archivo fotográfico, ¿cuál es la magnitud, cuál es la intensidad? ¿Qué, en términos generales, ¿no es cierto?, claro, concentra o condensa? A ver, principalmente contamos con un archivo muy importante que es el de Curret. Ajá. Estamos hablando de más de 50.000 negativos en placa de vidrio y acetato. 50.000. 50.000. Eso es muy importante, ¿no? En comparación con lo que tienen como depositarios otras bibliotecas, por ejemplo, esta debe ser muy grande, ¿no? Efectivamente, porque incluso cuando lo teníamos completo en línea, porque ahorita se está cargando de a poco, porque se están mejorando las imágenes por la biblioteca digital, se podría decir que era uno de los pocos archivos fotográficos en línea que estaban prácticamente con esa cantidad. Porque cuando uno se sumerge en la web, uno no encuentra así de ese volumen esta cantidad de imágenes. No hay archivo fotográfico. Después estábamos hablando de otros archivos importantes, como precisamente el de Rafael Castillo, el de Ugarte Moral, que también se está trabajando para poder poner en línea, digitalizar, y después una serie de fotografías que datan desde 1860 en adelante, de diversos estudios fotográficos como Manudi, Richardson, Pease. Qué interesante, ¿no? Además, la fotografía, además de en estos estudios que retratan una época, debe ser pues una maravilla en torno a la construcción de la memoria también de todos esos tiempos, ¿no? Sí, pues, y claramente ya tanto Porras como Basadre mencionaban de que la importancia, en este caso del archivo Curret, no se podría reconstruir la imagen visual de la República si no fueran por estos archivos, por este archivo fotográfico. No, y suele pasar inclusive, Jason, en muchas partes del país, que la memoria fotográfica, ¿no es cierto?, te puede reconstruir la historia que inclusive, digamos, los que la escriben no necesariamente han alcanzado. Y no lo estoy pensando solo en términos históricos con antecedentes muy alejados. Cuando uno viaja, por ejemplo, a una región o llega a una ciudad, los estudios fotográficos, que algunos tienen pues larga data, tienen fotografías de cómo era la ciudad, la gente, el izamiento de la bandera, por ejemplo, que yo he podido revisar en varios estudios fotográficos de distintas zonas. Es muy interesante porque da cuenta de cómo ha sido durante los últimos 40, 50 años. Muy interesante, ¿no? Y entonces este archivo, tan por el número y la calidad importante que tiene la Biblioteca Nacional, digamos, cómo se presenta al público. Una es la versión digital y la otra es a través de muestras fotográficas que se hacen. Muestras fotográficas o también accediendo al archivo fotográfico que atendemos en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. Por lo general un horario un pequeño corto, que estamos hablando de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Ahora, pero ya ese es, digamos, para una labor más especializada de gente que pueda, digamos, tal vez ya estar más vinculada al tema, pero las exposiciones son las que más permiten pues a públicos mayores observar este trabajo, ¿no es cierto? Efectivamente, porque precisamente
para poder mostrar estas costumbres antiguas que ya han desaparecido, producto de muchas cosas. O sea, muchas veces es también la crítica, también está el miedo a qué dirán ante estas muestras, como también está el hecho mismo de que la prensa misma ha hecho que la fotografía post-mortem pase de un ámbito privado a público, y de esto también pase a lo que es el evento noticioso. Claro. Y ya de ahí degenera a lo que es, por ejemplo, a no solamente un arte, sino solamente un aspecto informativo. Ajá. Que muchas veces ya cae, por ejemplo, por ejemplo, también en lo que son fotografías de accidentados. El morbo, para decirlo, digamos, de manera más... Y recordamos nomás en la década de los 80, había una revista muy conocida que se llamaba, si no me equivoco, 2001, que siempre tenía unas portadas bien que me acuerdo terribles, perfectamente. Terribles. No, terribles. No, pero digamos, la diferencia entre eso y el tratamiento en una exposición como esta, de algo que no solo mezcla efectivamente una noticia, porque tiene que ver y da cuenta de la muerte o la post-muerte de determinados personajes, algunos muy conocidos, sino de la tradición, de la cultura, ¿no es cierto? Es lo que ustedes están sacando adelante y haciendo, pues, y por eso me parece lo más importante. Entonces, esta muestra fotográfica post-mortem, Memento Mori, eso es latín, ¿no es cierto? Claro. Que es, recuérdame Se puede entender como, recuerda que vas a morir, recuerda morir. Ajá. Y también hay varios planteamientos dentro de lo que es O el otro, digamos, que es ya no solo a manera de pedido, sino recuérdame al morir. No solo como la afirmación de que efectivamente todos vamos a morir en algún momento, sino el recuerdo posterior a la muerte, claro, ¿no es cierto? Pero también va de la mano con la que quiere decir de que somos efímeros, somos pasajeros, nadie tiene la vida comprada, y Memento Mori quiere decir recuerda morir. Sí, no, esa acepción es de lo más interesante, ¿no? Ahora, esto está mucho más arraigado pues en otras culturas, ¿no? La México, mexicana, de la cual hablamos, claro, yo acabo de estar haciendo mucho en México, no solo está muy arraigado el tema de la muerte, sino esta idea de el recuerdo a los que se han ido, ¿no es cierto? Esta idea de que los muertos en realidad mueren o dejan de tener vida al otro lado cuando tú dejas de recordarlos. O sea, el día de que ya tú no los recuerdas, en realidad es el día que mueren realmente, ¿no? Sí, efectivamente. Y aparte también está el hecho mismo de que cuando iniciamos la exposición veíamos algunos ciertos temores, por ejemplo, de... ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hace años fue la respuesta precisamente del público ante estas imágenes. Pero nosotros mismos pensábamos que recordar estas imágenes sacándolos de lo que estaban, por así decirlo, una idea, o sea, idealizar el hecho mismo de que que estas imágenes todavía seguían aprisionadas dentro de las placas de vidrio. Nuevamente traerlos en reproducciones significaría recordarlos, o sea, volverlos a recordar y tenerlos presentes. Ajá. Esa era la idea principal. De acuerdo. O sea, rescatarlos de esa prisión del negativo, a ponerlos públicamente. Ahora, porque eso, claro, ya ha cambiado mucho en términos de la fotografía también, porque, digamos, hoy día hay otras modalidades, no modalidades, sino, digamos, la tecnología hace que hoy día la fotografía se tome de una manera distinta. Antes tenían los negativos, ustedes tienen que reproducir y todo eso, ¿no? Pero esta exposición tiene que ver con eso, porque efectivamente si no se contextualiza puede para alguna gente ser un poco chocante también, que es difundir fotos de muertos, claro, porque es que mueren y después la tradición dice que los fotografían de la mejor manera, vestidos, ¿no es cierto?, como lo recuerdan, pero para guardar la foto del muerto, ¿no es cierto? Sí. Y si vamos revisando algunas imágenes, Lincoln, si me lo permites, aprovechando que Jason, que tiene esta especialidad, es el encargado del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional del Perú, nos vaya contando. Ahí están. Esto es del archivo de Curren, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y acá, curiosamente, esta señora anónima tiene 3 fotografías. Ya. Una de costado, una de frente y finalmente donde está enterrada. Ya. O sea, le han hecho 3 tomas. ¿Y qué explica que, digamos, estas personas que tienen esa categoría de anónimos, ¿no es cierto? Porque no son personas que fueron
de repente muy conocidas en su época, estén en este archivo, que lo que hacía era tomar, digamos, era una práctica que se hacía con cualquier persona. Sí, lo que sucede era de que ya eran pedidos de la familia, efectivamente. O sea, esto data desde, por ejemplo, desde que llega el daguerrotipo en 1842. A los pocos años nomás, en 1844, ya se anunciaban ya daguerrotipos a los muertos. Y siempre ofreciendo un mejor servicio, incluso yendo al hogar para hacer las tomas. Para hacer las tomas, ¿no? Incluso ya ahí, cuando podemos ver la exposición, podemos marcar una diferencia entre el trabajo fotográfico de Curret y el trabajo fotográfico de Castillo. Porque ¿cuál es la diferencia? Castillo lo hacía muy simple, es decir, el cuerpo fenecido y los familiares o simplemente puesto. En cambio, Curret ya le hacía todo un arte, arreglos. ¿Pero arreglos en la fotografía o arreglos, digamos, ambientaba? Ambientaba. De acuerdo. Los juegos de las luces, como hemos visto. Sí, no es muy... En cambio, Castillo es muy simple, solamente el registro y listo. Con los familiares. Ahora, es verdad que no hay una tradición tan arraigada de esto, por eso que a la gente ahora le puede parecer muy como novedoso, hasta raro, pero hay una tradición, sí, de, por ejemplo, de estos artistas, ¿no es cierto?, que pintan sobre foto o retratan a las personas que ya no están y la hacen en cuadros que la gente tiene en su casa, por ejemplo, ¿no es cierto?, después de fallecidos. Es verdad, no en el momento mismo cuando están fallecidos, sino como recordación de lo que fueron. O sea, sí hay una tradición del recuerdo de la gente, pero no así tan explícitos el momento de la muerte, ¿no? ¿Y quién es más? Esto es muy común, digamos, en la época, en los fotógrafos de la época, al margen de Curret. Sí, porque esto vino de Europa, esta costumbre de retratar a los muertos. ¿Qué tiempo estamos hablando ahí? Siglo XIX. Siglo XIX. Pero recordemos que dentro de la práctica de la pintura peruana ya había pinturas sobre el tema de la muerte. Por ejemplo, el famoso cuadro de Santa Rosa de Lima, después de fallecer, está pintado por Angelino Medor. Exactamente. Por ejemplo, retratos de niños. Ahí, por ejemplo, el fotógrafo ha retratado al niño en su cuna. Sí, pues si seguimos pasando. Y la ahí señorita está también retratada en su cama. Sí, pues. La cama ha servido como sarcófago prácticamente. Ahora, Jason, y entonces ahora lo que nos toca contarle a nuestros seguidores, televidentes, oyentes, es la muestra, ¿no es cierto? Es una muestra que va a estar en la Biblioteca Nacional, por supuesto, que está en San Borja, en la Avenida de la Poesía 160. Es muy fácil de llegar a la biblioteca, la verdad. Además, está magnífica la biblioteca, de verdad que felicitaciones por eso también. ¿Desde cuándo está la muestra? Desde los primeros días de noviembre. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30, sábado. O sea que nos toca este fin de semana y el siguiente, digamos, para poder ver esta muestra, ¿no es cierto? Sí. Ya está terminando la muestra. ¿Y es de lunes a viernes? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 4 de la tarde. Ya bueno, o sea, digamos, hay un tiempo razonable en el día para darse una vuelta a ver, ¿no es cierto? Y es interesante porque denota una época, denota una manera de cómo relacionarse también con la gente que ha fallecido y, digamos, el trabajo que es muy, muy importante en términos, digamos, fotográficos de Curret, de Castillo y otros, ¿no? Y es sobre todo también, como ya te lo había mencionado anteriormente, era de buscar este tipo de imágenes olvidadas. Fotografía post-mortem, fotografía de novias de negro, o también quizás de los soldados chilenos tomados también en la ciudad de Lima, por los estudios fotográficos de ese entonces. O sea, prácticamente estamos hablando de unas imágenes que, por así decirlo, están casi olvidadas. Claro, o sea, una parte de la historia que hay que recordar, ¿no es cierto?, que normalmente no se pone, ¿no? Que tiene que ver, por eso hay que contextualizar todo esto. Esto es siglo XIX, en fin, hay que ir a ese momento también y entender las cosas en esa perspectiva que sucedieron. Actualmente, como te había comentado también, hay ciertas críticas por las redes sociales como respecto a esta muestra que dicen por qué no han pedido permiso a los familiares, por qué la muestra y en fin, o sea, una serie
de cuestionamientos, pero que obviamente le hemos sabido responder que sí, todo depende de los ojos, de la época que estamos observando. Sí, digamos, ver la historia con ojos del 2019 pues nos hace a todos probablemente muy críticos de algunas cosas, pero hay que entender las cosas en su contexto, eso es bien importante, y la historia se construye con hechos que son muy explícitos, muy conocidos, muy difundidos, pero también con aquello que no se ha difundido tanto, o sea, es parte de lo que pasaba, o sea, esto no es un asunto que se ha inventado. Pues Jason, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. Vamos a seguir conversando en otro momento también, porque sí nos gustaría que nos vayan avisando de las muestras que tiene la Biblioteca Nacional sobre fotografía y que sin duda no se agotan en esta, van a seguir haciendo, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que se viene en perspectiva? Esperemos que de aquí a febrero podamos sacar la muestra de las novias de negro. Ya. Conjuntamente con algunas novias de blanco, pero lo principal es mostrar eso, las novias de negro. De acuerdo. Bueno, conversaremos ahí, lo mostraremos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jason Mori, encargado del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional del Perú, ha estado con nosotros.